comenzamos a desarrollar los temas que les mencionaba hace instantes. Y cómo no mencionar o no comenzar con el tema que preocupa a todo el país desde el pasado fin de semana. El panorama de desastre en la zona de Caranavi, la zona Armas, un puente en la carretera entre La Paz y esa región de los Yungas del país. En la siguiente nota resumimos el panorama de preocupación, de desastre y de tantas otras reacciones que ha generado ese par de derrumbes registrados entre el sábado y el domingo. Este es nuestro informe. Las lluvias en la zona de los Yungas han provocado derrumbes en la carretera a Caranavi. Un deslizamiento a 1 hora y media de Yolosa habría arrastrado a los buses que transitaban por el lugar. En redes sociales se muestran videos de personas, incluso de niños, que piden ayuda. Se encontró una persona de sexo masculino que ha sido rescatado su cuerpo inerte. Ayer al final de la tarde, ya casi en horas de la noche, se continúa trabajando, esperando al mismo tiempo que la maquinaria pesada que obviamente tiene que retirar la mazamorra de manera cuidadosa. Hasta el momento, 16 muertos y más de 16.000 familias damnificadas. No se descarta que estas cifras puedan ir aumentando en el transcurso de las horas. Se ha internado la policía al río, inclusive han hecho una expedición por el río y no se han encontrado nuevas víctimas. Se hablaba de un número grande de personas desaparecidas, no se ha encontrado nuevas víctimas. El rescate todavía es difícil porque son miles de toneladas de lodo que han caído sobre la plataforma y presumimos de que hay todavía algunos vehículos sepultados. Esto no vamos a poder saber hasta que cese la lluvia y no tengamos riesgo de más deslizamientos. Intensas lluvias en el país provocan en varios departamentos alerta por derrumbes, crecidas de ríos, personas fallecidas. Por otra parte, el alcalde de Rurrenabaque, Anacleto Dávalos, indicó que existen comunidades aisladas y sin energía eléctrica, por lo que declaró a Rurrenabaque en alerta roja. Estamos haciendo la declaratoria de alerta roja del municipio de Rurrenabaque. Entonces, eso doy a conocer a nuestra población. Las riadas en Potosí afectaron al menos 10 familias y 10 hectáreas. La alerta naranja en Santa Cruz se mantiene, mientras que los productores están pendientes de que el tiempo y las malas lluvias no afecten la siembra de esta ciudad. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, emitió la alerta roja para el trópico de Cochabamba, debido a las crecidas con desborde de ríos en la cuenca del Mamoré. Ayuda a la familia. El panorama de las últimas horas, pero vamos a actualizar lo que mencionamos en ese informe de Yubinka González con la presencia del viceministro de Defensa Civil, Carlos Eduardo Bruck, que ya se encuentra en los estudios de Hora 23 y de Bolivisión. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Entiendo que hace poco tiempo retornó de la zona del desastre a La Paz. Sí, hemos estado todo el día trabajando junto con el presidente, que le ha dedicado posiblemente más de 3 horas en la zona entre Yolosita y el lugar que se llama Sector Puente Armas, ¿no? Es un sector que tiene pendientes muy difíciles, como es todos los Yungas, que hay en el transcurso desde Coroico, desde el cruce Coroico, que es Yolosita, hasta llegar al lugar, hay varios derrumbes pequeños que no revisten mayor preocupación. No obstante, llegado al lugar principal, se ha podido trabajar con el presidente, con el ministro Oscar Coca, el ministro de Obras Públicas, con nuestro ministro de Defensa, los comandantes nacionales de la policía y del ejército que han estado trabajando junto con nosotros. Se han podido definir acciones y tareas importantes para recuperar la normalidad en esta ruta y ojalá la normalidad en las familias que están sufriendo
por el problema que hemos tenido en la pérdida de vidas, ¿no? Vamos a hablar en detalle de esas acciones que se han planificado para las próximas horas. Antes está confirmada la cifra de víctimas mortales en 15 personas y la de heridos en 53. Entiendo que en el caso de los desaparecidos no hay aún una estimación definitiva. Está confirmada, pero como nosotros hemos venido comunicando en cada uno de nuestros reportes, entre sábado y domingo se ha ido generando mucha información a toda hora. Y nosotros hemos ido poniendo una reseña muy cortita, que esas cifras, hasta no tener el resultado final de la búsqueda, son preliminares. Desde luego. ¿No es cierto? Entonces clasificamos entre muertos 15, heridos 53 de diferentes tipos, heridos leves, heridos con contusos y algunos con TEC leve y medio. Y la cifra que más nos cuesta mencionar es aquella que nosotros no podríamos estar en este estado, pero sí debemos hacerlo con esta previsión, que son entre 5 a 7 desaparecidos. Cuando hablamos de desaparecidos, nos referimos a personas cuyos familiares han denunciado que no llegaron a su punto de destino y a otro tipo de datos. Normalmente cuando usted sale de viaje, alguien de su familia sabe que está de viaje. Si no llegó a destino, algo sucedió. No contesta el teléfono, nadie sabe dónde tenía que llegar, que llegó, y estas cosas empiezan a preocupar a la familia. Hay un, ¿cómo le puedo decir? Un curioso comportamiento de la información respecto, aparte de los desaparecidos. Hay 3 familias que han estado averiguando por posibles familiares, y el resto de la información la obtuvimos de todas las personas que han estado presentes en la zona desde el día sábado cuando sucedió este evento. Como que también han dicho que han quedado 2 buses enterrados, y nosotros no tenemos esa información definida. ¿Por qué? Porque todo eso se va a saber cuando terminemos de limpiar la zona y podamos decir con certeza y a cabalidad qué es lo que hubo. No obstante, como el deslizamiento se dio cuando una fila de movilidades pasaba, estas movilidades, la mayoría de las movilidades, han sido pechadas, tiradas hacia el fondo del precipicio donde está el río. Han ido, y ahí es donde se han rescatado la mayoría de las personas fallecidas. Entonces, ahora, perdón. Sí, no. Entonces, la clasificación y calificación de desaparecidos, posiblemente en las próximas horas nosotros vamos a poder tener ya definido el cierre de esta búsqueda, ¿no? Con mayor precisión. Correcto. Ahora le mencionaba, el fin de semana se registraron 2 desastres, el primero el sábado con el primer derrumbe, el domingo el segundo con un segundo fenómeno del mismo tipo. ¿Cuánto de responsabilidad existe en las autoridades al no haber prohibido tajantemente el paso de personas a partir del sábado para que el domingo no se aumente la cantidad de víctimas por esa desesperación y también imprudencia de la gente de intentar pasar de un punto a otro? Seguramente vamos a tener el tiempo suficiente para evaluar y razonar en ese sentido. Nuestra preocupación ahora es, si hay desaparecidos, encontrarlos, reponer la circulación y muchas otras actividades. No obstante, su pregunta tiene que ser respondida en algún momento. Si usted atestigua a través de sus reporteros lo que ha sucedido esta mañana, mientras trabajábamos con el presidente y todas las autoridades, la gente camina por el cerro sin ninguna previsión ni precaución. Aún esta mañana. Aún esta mañana y aún esta tarde. Entonces, nosotros le mostrábamos lo que sucedía y cuáles son los riesgos a los que se expone la gente. Arriba, en la parte media del derrumbe, hay una senda que al parecer es una senda antigua que existía y que la gente trepa. Oiga, pero es con niños en brazos, terrible, con mochilas, con bultos. Es realmente, no tiene explicación, porque someterse a un riesgo de ese tamaño por cruzar porque sí, no creo que tendría explicación. Entonces, nosotros hemos tomado una decisión con el gobierno, con nuestro presidente, de cortar a 10 kilómetros hacia Caranavi y de cortar
en diferentes tramos, como lo explicó nuestro ministro de Gobierno el día de hoy, haciendo los controles respectivos, porque hay poblaciones intermedias aún a partir de Yolosita. ¿Desde cuándo se aplica este corte radical? Desde hoy. Lo que queremos mañana es lo siguiente. Mira, este es el camino. En esta parte quedó una de las excavadoras que se ve en las imágenes, quedó el ganso que le llaman acá afuera y parte de la máquina, y la otra parte cerca de la plataforma del camino. Acá abajo se supone que están los desaparecidos. Si nosotros llevamos los rescatistas a esta zona, corremos el riesgo que haya un nuevo deslizamiento y nuestros rescatistas después tengamos que buscarlos a ellos más. Entonces, lo que se pretende hacer mañana, tratar de sacar esta máquina, entrar los rescatistas con perros adiestrados en búsqueda de personas y hacer un rastrillaje de toda la zona, desde arriba hasta el río. Según los protocolos que corresponden para las búsquedas, se dará por finalizada la búsqueda si correspondiere. Cuando termine, se dé por finalizada la búsqueda, corresponderá a la ABC y a todo su equipo empezar a trabajar en el derrumbe. Son 2 semanas aproximadamente que va a costar limpiar la zona. ¿Por qué? Porque la falla es estructural y hay que trabajar desde arriba para que esa carga, después de que limpiada acá, no vuelva a suceder en la plataforma. Entonces, en estas 2 semanas, el presidente ha autorizado vuelos solidarios que se va a dar a un lugar cercano de Caranavi. El lugar se llama Covendo. Y en esa zona va a aterrizar el avión Hércules, que tiene capacidad entre 60 y 80 pasajeros, y que vamos a hacer tanto de Caranavi hacia La Paz y los que necesiten ir de La Paz hacia Caranavi, estabilizar el flujo de gente que está de verdad necesitada por moverse, mientras el camino se repone, y que no haya el transbordo que pone en riesgo a las personas que se suben por encima de los cerros, por encima del mismo deslizamiento. Con una gran irresponsabilidad personal. Además, antes de ampliar los detalles de estos vuelos solidarios, ha mencionado usted un periodo estimativo de rehabilitación de la carretera. Se estiman 2 semanas las necesarias para estabilizar la parte alta primero y luego proceder a la limpieza de la carretera para permitir la circulación de vehículos. ¿Es una estimación? Es una estimación. Si el clima los deja trabajar a los ingenieros, a los operadores, a las máquinas, podría suceder que se dé antes. Pero tenemos pronóstico y como es la zona, pues, ¿no? Llueve, llueve. Desde luego, el tiempo es imprevisible. Es imprevisible y estamos en época de lluvia, con el fenómeno del Niño encima, que provoca todos estos problemas. Entonces, los ingenieros han hecho esa estimación. Ojalá que podamos hacerlo antes. Ojalá. Ahora sí, algunos detalles más sobre esos vuelos solidarios. ¿Qué tiene que hacer la gente que está interesada en trasladarse, ya sea desde La Paz a Caranavi o de Caranavi a La Paz? ¿Dónde tienen que recurrir? ¿Van a tener algún costo? ¿Cuál va a ser el procedimiento? En La Paz, en el aeropuerto de la Fuerza Aérea, en el Alto, en el comando de la Fuerza Aérea, se van a atender los requerimientos. Nuestro presidente va a dar mañana, entendemos, una explicación de todo esto, y que van a hacer estos vuelos a Caranavi hasta descongestionar el tráfico. Pero también tenemos vuelos que se van a iniciar mañana al sector de Rurrenabaque y de San Borja, que también están inundados, que no pueden llegar las vías camineras hacia esas poblaciones, y que el avión Hércules también va a volar a esa zona. Lo que sí va a tener es un costo mínimo, posiblemente lo que cueste el costo del minibús. Todavía no hay una estimación definitiva del valor. Sí, el presidente nos explicaba esta mañana, porque tampoco es para turismo gratuito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto cuesta un pasaje de Caranavi a La Paz? 100 bolivianos, el mismo costo, para reponer gastos de operación solamente. Entonces, con esto vamos a dar una muy buena asistencia a aquellas personas que tienen alguna dolencia de salud, que tienen algún problema difícil, como hemos rescatado anteriormente con personas de la tercera edad que necesitan
hacerse controles, chequeos médicos y otras urgencias o emergencias producto de este mal clima y de esta emergencia que se está viviendo en la zona, ¿no? Entonces, la primera recomendación, mañana se van a dar los detalles en esa conferencia de prensa, pero consulta sobre los itinerarios, hay horarios en la base aérea de El Alto. Sí, hay un detalle. A la zona de Caranavi, la pista donde va a aterrizar, entre el lugar de Santana, de Chima, hasta Covendo, el camino también ha sido destruido. ABC tenía que ingresar hoy en la tarde ya con los equipos y mañana reparar provisionalmente para que la gente pueda entrar hasta la pista y salir. Entonces eso creemos que desde el miércoles estarían habilitados los vuelos solidarios hacia Caranavi. Mañana, a partir de las entre 9 y 11 de la mañana, vamos a iniciar los vuelos a Rurrenabaque y a San Borja, además de una asistencia de ayuda humanitaria que vamos a realizar con Ministerio de Defensa, como gobierno, por instrucción del presidente, habiéndole dado todas las explicaciones y la evaluación que se ha hecho junto con él, de asistir humanitariamente a gente que lo ha perdido posiblemente todo. ¿Cuál es la asistencia humanitaria? Los alimentos básicos para que la familia se alimente mientras pasa el momento de la crisis, ¿no? Agua, azúcar, harina, fideos, raciones secas, ¿no? Porque no funciona posiblemente ni la heladera y no tienes nada en que refrigerar. Entonces, nosotros vamos a enviar mañana esa cooperación a las poblaciones de Rurrenabaque y de San Borja. Reiteramos el dato entonces, los vuelos solidarios a Caranavi se inician el próximo miércoles. Se va a establecer una tarifa que va a ser similar al costo del traslado en bus o en minibús. Y en el caso de San Borja y Rurrenabaque, los vuelos se van a iniciar mañana martes. Informaciones específicas sobre itinerarios en la base aérea de El Alto. A propósito de Rurrenabaque, viceministro, estuvimos el fin de semana en esa zona. Le invito junto a nuestros televidentes a ver la siguiente información que refleja el panorama de preocupación que se registra en la zona. Antes comentarles que también tenemos problemas en otras partes del país. Los vamos a revisar. Primero nos ocupamos de Rurrenabaque. Este es el panorama para que lo comentemos inmediatamente. El día sábado 2 de febrero, el municipio de Rurrenabaque, en plena celebración de su fiesta patronal por su aniversario número 175, fue declarada en alerta roja por la crecida del río Beni. El alcalde de la región brindó una conferencia de prensa para informar a la población acerca de este decreto edil y de la amenaza de desborde que aún continúa latente. Como gobierno municipal, bajo un decreto edil número 002/2019, estamos haciendo la declaratoria de alerta roja del municipio de Rurrenabaque. Entonces, eso doy a conocer a nuestra población. En el momento de fiesta, la población disfruta, pero no es como autoridad, siempre buscando la seguridad. Defensa Civil y la Unidad de Gestión de Riesgos trabajan conjuntamente con otras áreas para atender esta emergencia que inquieta a todos los porteños. Además, dieron detalles sobre otros municipios que están siendo afectados y el impacto que tiene en el río Beni. Hemos tenido las crecidas del río Mapiri, del río Tipuani, del río Palos Blancos y también del Quiquibey. Estas aguas vienen de todas nuestras cordilleras. De la ciudad de La Paz vienen las aguas de nuestro Cerro Illimani, viene del Huayna Potosí, viene del Cerro Chacaltaya, viene del Cerro Illampu, y así sucesivamente todas esas aguas se reúnen y llegan al río Beni. Comenzamos en el municipio de San Borja con el desborde del río Maniqui. Ya tenemos desplazado personal. En este preciso momento retornó ya de la evaluación sobre el río Maniqui en las comunidades y se está haciendo el EDAN ya con la UGR de allá para saber la cantidad especial de personas damnificadas. Quiero decirles a nuestro pueblo de Rurrenabaque, a todo el sector, tanto a los vivientes de las riberas del río Beni, en especial en el pueblo, en el centro, en el radio urbano, a las personas que viven en la zona sur y también en la costanera. Asimismo, también a nuestras comunidades indígenas originarias, que están nuestras comunidades Carmen Soledad, Puerto Motor y la comunidad Emanuel. Y por tanto, también estamos dando esa comunicación a nuestros hermanos indígenas que están por las riberas del río Beni en la parte de arriba, que es Asunción del Quiquibey, San Luis Chico, La Embocada y Real Beni.
Las autoridades indicaron que en el mes de diciembre del pasado año llevaron a cabo un simulacro, por lo que consideran que Rurrenabaque se encuentra lista para afrontar los efectos de las inclemencias del tiempo. Hemos hecho un simulacro en el mes de diciembre aquí con el municipio. Entonces ya se tienen designados todos los albergues, las medidas que se va a hacer en coordinación con la UGER. Ante un suceso de emergencia se activaría y se ejecuta el plan de contingencia según los procedimientos y protocolos que tenemos dentro del Comité de Operación de Emergencia, donde están todas las instituciones, están las Fuerzas Armadas, y en coordinación con Defensa Civil se procede a atender a la población. Todos los años se programa 140.000 bolivianos para lo que es atención de desastre y emergencia, en prevención. Pero ante un suceso, una emergencia, si se agotaran esos recursos, se hace una modificación presupuestaria para poder asignar mayor cantidad de recursos para atender a la población y hasta agotar nuestras capacidades económicas, logísticas, y cuando eso fuera rebasado tenemos que declararnos en desastre para pedir ayuda ya al gobierno departamental y nacional. Se tiene la esperanza de que los niveles de las aguas bajen en los próximos días y que las lluvias cesen en las diferentes regiones. El panorama en la localidad de Rurrenabaque, en el departamento del Beni. Ahora, viceministro, podemos decir que todavía no hemos llegado al punto más crítico de daños por esta época de lluvias. Se habla, por ejemplo, de un fenómeno inevitable, todas estas aguas que por un fenómeno gravitacional van a llegar a las partes bajas del país, por ejemplo, Trinidad y otras localidades del Beni. ¿Podemos esperar eso? Sí, cuando se dijo por los especialistas del mundo que el fenómeno del Niño va a estar presente en varios países, se habló de un niño intermedio, pero es bueno que lo entienda la gente, que lo que sucede en el cielo puede ser intermedio, en la tierra sucede de otra forma. Como vemos, la carga excesiva en algunas cuencas está generando problemas en cabecera, y en el tema del Beni, el norte de La Paz y el Beni, las inundaciones son eventos lentos, donde le permite a la población que vive en las riberas de los ríos tomar sus predicciones y previsiones, y más aún con la tecnología que hoy existe, que es el celular y todos los tipos de comunicaciones. No obstante, las afectaciones se pueden dar y se podrán dar de diferentes formas. Esto va a afectar a toda la cuenca baja del Beni. Trinidad, el municipio de Trinidad, el municipio de San Javier, el municipio de Loreto y otros municipios intermedios que van a sufrir con esto. Pero no es el único problema en el Beni. También tenemos problemas en la cuenca que nacen todos los ríos en la zona del trópico de Cochabamba, en la provincia de Chapare. Lo propio también, muchos de ellos terminan en la cuenca baja del Beni, ¿no? El río Ichilo, por ejemplo, termina ahí. Tardan entre 10 y 12 días cuando se carga la cuenca en llegar a estos otros municipios. La cuenca del río Pilcomayo y la cuenca del San Juan del Oro hacia el sur, en el Chaco, recuerde usted, ha producido el año pasado el río Tupiza, un turbión que se ha llevado a 47 viviendas. Bueno, esa cuenca del río Tupiza que llega al río San Juan del Oro atraviesa desde Villazón, Camargo, Las Carreras, en el departamento entre Potosí y Chuquisaca, y luego viene el municipio del Puente, que está al frente del municipio de Las Carreras, en la zona sur. El año pasado han sufrido mucho, ha habido mucha pérdida de productos agrícolas. Ahí se produce mucho la cebolla y el ajo, son productos de un valor importante. Pero además el Pilcomayo, que nace en las estribaciones del Cerro Rico de Potosí, un poco más hacia el norte, pasa por el municipio, por el departamento de Potosí, el departamento de Chuquisaca, y termina en Tarija, en el Chaco tarijeño, donde a partir del municipio de Villamonte se abre la llanura chaqueña. Ahí tenemos mucha gente que trabaja con el ganado, otros agricultores, y tenemos poblaciones indígenas que son tremendamente sensibles a estos temas. El día de ayer hemos tenido una medición en el río Pilcomayo, en el punto Villamonte, de cerca de 9 metros de altura de carga de nivel. Cuando sucede eso, las poblaciones río abajo, como se dicen normalmente, son afectadas.
Ahora, por el conjunto de datos que acaba de mencionarnos, más seguramente las previsiones del tiempo para las próximas semanas, surge una pregunta. Estamos en este inicio del 2019, ante un fenómeno de lluvias y de desastres posiblemente mayor al de gestiones pasadas, o estamos en el promedio más o menos esperado. Lo que sí puedo asegurarle es que estamos mejor preparados. Alcaldes, gobernadores, el gobierno nacional a través de todos sus ministerios, sustancialmente a la cabeza del Ministerio de Defensa, que hacemos la defensa civil, estamos mejor preparados. No podemos, nuestros expertos en clima, el CENAMI, y nuestros expertos del SINAGER en el Ministerio de Defensa, que modulan todos los pronósticos, no podemos prever excepto el tipo de alerta que damos, ¿no? Entonces, cuando se dan alertas de tipo amarillo, de tipo naranja o alerta roja, la alerta roja es la alerta máxima que puede suceder en una cuenca. Esa alerta roja puede suceder, como ha sucedido, por ejemplo, el año pasado, recuerdo, en una zona muy específica de Villamonte, el Chaco boliviano tiene un promedio de 130 a 160 milímetros al año de agua. En una lluvia de menos de un día sucedieron casi 400 milímetros. Entonces, imagínense una zona que se satura rápido, que tiene una vegetación fuerte, por supuesto, pero que no tiene capacidad de correntías de agua en la zona de la llanura chaqueña. Entonces, o nos vamos al extremo norte, al Beni y Pando, ¿cierto? Entonces, en el Beni es posible que no llueva, como no está sucediendo, excepto en el mes de noviembre, que hubo una pequeña inundación en Trinidad, pero todas estas 2 o 3 semanas no ha estado lloviendo como para que Trinidad se inunde. Pero si llueve en las cabeceras, como está sucediendo, esos eventos van a llegar necesariamente a esas zonas, a las zonas bajas. Entonces, es muy difícil predecir, es muy difícil jugar quizás con las voluntades de la gente que viven en las zonas adyacentes a esos lugares, ¿no? Pero los expertos hacen todo su trabajo para tenernos informados y nosotros poder actuar en consecuencia, ¿no? Es muy difícil predecir, pero estamos mejor preparados, nos lo dice el viceministro de Defensa Civil. Pero a propósito de las previsiones, en este momento vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil que se encuentra en instalaciones del CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Ahí está Yubinka González, le damos las buenas noches y adelante con ese informe sobre este tema, por favor. Y en este momento nosotros nos encontramos en el CENAMI para conocer un poco más de la alerta naranja que se ha realizado hacia nuestro país, en departamentos del país, y también la alerta roja. Joel Carrasco, quien es observador justamente del CENAMI, nos va a dar más información sobre estas alertas que se están registrando en nuestro país. ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Comentarle que tenemos 2 alertas de tipo hidrológico, uno de tipo naranja y otro de tipo roja. La de tipo naranja es por alerta de crecidas que podrían provocar desbordes en los ríos, en las cuencas del Mamoré, Pilcomayo, Bermejo, Madre de Dios, Itahuamano y también el Acre. Esto directamente afectaría a los departamentos del Trópico Cochabambino y a la parte suroeste del Beni. En este momento también tenemos información de que en el Beni y Rurrenabaque, por el desborde de los ríos, se estaría ya teniendo una alerta roja por este desborde que mencionaba. Así es, justamente esta alerta se está expandiendo hasta el 8 de febrero y es por crecidas de desborde en los ríos de la cuenca del Mamoré. Igual afecta al Trópico Cochabambino y a la parte suroeste del Beni. Perfecto. Bueno, dicho todo esto, también queríamos saber, ¿no?, cuáles van a ser el tiempo, el pronóstico del tiempo para tanto La Paz como también para el Beni, ¿no?, en este caso. Sí, bueno, para mañana tenemos cielos nubosos por la mañana, por la tarde tenemos claros ocasionales
y también va a haber chubascos y tormentas eléctricas. Esto en La Paz. Esto en La Paz. En el Beni tendremos las mismas condiciones. Por la mañana cielos nubosos y por la tarde posibles chubascos con claros ocasionales. Muy bien, esta alerta naranja que mencionabas es únicamente hasta el 8 de febrero, ¿no es cierto? Así es. ¿Y la alerta roja tiene algún tiempo? También es hasta el 8 de febrero. Perfecto. Listo, Joel, te agradecemos muchísimo esta información y bueno, recomendar siempre salir abrigados o también con un paragüita para todas las personas que salen, y este tiempo sabemos que es muy variado en nuestra ciudad, y bueno, registrar también y alertar a la población que esta alerta naranja y esta alerta roja van a ser solo hasta el 8 de febrero. Gracias, Yubinka. Recomendaciones, desde luego, para tomar en cuenta. Ya en el final de esta entrevista, viceministro, ¿qué podemos hacer hacia el futuro? Este tipo de fenómenos se presentan generalmente a principios de año, llegan los desastres, las lamentaciones, las quejas, nos olvidamos el resto del año del tema hasta que volvemos a enero o a febrero. ¿Se puede hacer algo o irremediablemente estamos en manos de la imprevisible naturaleza? Yo creo que es una combinación de varios aspectos. Sobre todo, hay cosas que no vamos a poder contra la naturaleza. El fenómeno del Niño, que no es un fenómeno nativo interno de Bolivia, se genera en las costas entre el Perú y el Ecuador, ¿no? Es un calentamiento de las aguas superficiales que producen en toda la placa continental problemas de este tipo, que no solo es patrimonio de los bolivianos, está sucediendo en la Argentina, está sucediendo en Brasil, en el Perú, en Chile. Entonces, este es un problema del fenómeno del Niño que es recurrente. Los expertos dicen que podríamos tener este tipo de precipitaciones focalizadas hasta inclusive el mes de abril. Veremos, nuestros expertos, como lo hemos escuchado a los expertos del CENAMI, nos irán informando cómo es el comportamiento, porque además ellos están entrelazados con otros sistemas a nivel mundial para poder visualizar qué es lo que sucede, ¿no? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Si tú estás al mando de un carro, de un auto, camioneta, camión, lo que sea, en una ruta y tienes una lluvia intensa, baja la velocidad y mejor si encuentras un lugar para detenerte mientras pasa la lluvia. Más aún en estos caminos difíciles como son el Sillar, en el Chapare, los caminos entre Tarija y el Chaco, entre la ruta de los Yungas, lo que ha pasado ahora, es necesario ser más que prudente, porque no solamente es que haya lluvia, suceden deslizamientos, a veces se caen puentes, colapsan alcantarillas. Entonces tenemos que ser prudentes. Si estás viajando con tu familia, si usted se revisa la nómina de fallecidos en el problema de Caranavi, hay varios apellidos que se repiten, son familia, ¿no es cierto? Entonces, si estás viajando con la familia, más prudencia aún. Si estás viajando por caminos donde no existen puentes y tienes que pasar una quebrada que aparentemente tiene agua, poca agua, cerciórate, bájate y anda a ver la quebrada, porque nos ha sucedido también en Cochabamba que la imprudencia de un conductor de un servicio público quiso meterse con las aguas en pleno crecimiento y fallecieron las personas. Entonces, todos estos temas es necesario preverlos. Quienes viven al lado de quebradas, de torrenteras, de ríos, deben tomar una previsión excepcional. O sea, ¿qué es lo que nos pasó? Ejemplos dolorosos en Tupiza y en Tiquipaya el año pasado. El río Taquiña es un río que jamás puede haber ocasionado esto si no hubiese sido que se hubiese sifonado un puente que retuvo el agua y empezó a desparramar el agua y toda la palizada que caía del río. Entonces, si en el barrio se organizan, si quienes viven, las familias al lado de una torrentera, quebrada o río, tienen que estar alertas cuando sucede una lluvia, porque pueden suceder estos eventos. O sea, el comportamiento de los fenómenos de la naturaleza son estos, y es bueno tener alertas familiares, comunales, barriales. Normalmente el jefe de familia sabe que va a suceder,
porque el jefe de familia es el hombre más experimentado, sea el hombre o la mujer. Entonces, nosotros recomendamos que, en caso de que esto suceda, como hemos visto en Tiquipaya, recuerda usted, el niño por ir a recoger su perrito, recuerda, fue llevado a la corriente. En dos palabras, prevención y precaución, conceptos remarcados por las autoridades que debemos tomar muy en cuenta. Gracias, viceministro. Hemos hablado del tema de las inundaciones, pero ya lo convocaremos próximamente para hablar del otro fenómeno que también es igual de dramático, la sequía, dos fenómenos lamentablemente paralelos en esta parte del año. Gracias entonces y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Dejamos el tema por algunos instantes, nos vamos a un corte, pero antes, precisamente con los datos del tiempo para las próximas horas. El informe de AccuWeather. Desde el Centro de Comunicación